Bienvenidos a Polar TV. A continuación, tendremos un audiolibro del famoso cuento La Carta a García. En este caso, nos encontramos con la editorial Cupido de la ciudad de Bogotá. Así que comencemos. Apologías. El pasatiempo literario que va a leer usted, amigo, Una Carta a García, fue escrito de sobremesa una tarde en el corto término de una hora. Pasó esto el 22 de febrero de 1899, aniversario del natalismo de George Washington, y en marzo del mismo año ya se había publicado en la revista Philistine. Fue algo que brotó caliente de mi corazón, y lo escribí tras un día gastando en la pesada faena de excitar a infelices sumidos en los limbidos de una inacción criminal a que se tornasen hombres auténticos radiactivos. Pero la verdadera idea creadora brotó de los labios de mi hijo Bert, cuando en el curso surgió que el héroe verdadero de la guerra de independencia de Cuba había sido Rowan. Sí, dijo mi hijo, porque Rowan fue quien en la hora oportuna, culminante, llevó a cabo el hecho único necesario: llevar el mensaje a García. La frase me hirió como un rayo. Sí, exclamé, el muchacho tiene razón. El héroe es siempre aquel que cumple su misión, el que lleva la carta a García. Corrí a mi escritorio y de un tirón de uno a otro cabo escribí Una Carta a García. Tampoco caso hice de mi escritorio, que fue publicado en la revista sin encabezamiento siquiera. La edición salió y empezaron a llover pedidos por docenas, por 50, por 100 ejemplares de la revista, y cuando The American News CEO pidió 1000 ejemplares, pregunté lleno de asombro a uno de mis ayudantes qué era lo que en ese número de la revista levantaba tal polvoreda. Con asombro oí la respuesta: esa historia suya acerca de García. Al día siguiente, recibí un telegrama de George H. Daniels de New York Central Railroad que decía: deme el precio de 100.000 ejemplares del artículo de Rowan en forma de folleto, con un aviso en la portada sobre el Empire State Express, y diga cómo puede hacer la entrega. Contesté dando el precio y avisando que en la entrega se le podía hacer en 2 años. Disponíamos de tan pocos elementos que eso de imprimir 100.000 ejemplares nos parecía una empresa temeraria. El resultado fue que di el permiso a Mr. Daniels para reimprimir el artículo por su cuenta, y solo en ediciones de a 500.000 de folletos. 2 o 3 lotes de 500.000 fueron puestos en circulación, y además fue reproducido por cerca de 200 revistas y periódicos, además de traducido a todas las lenguas vivas. En los tiempos en que Mr. Daniels distribuía la carta a García, vino a los Estados Unidos el príncipe Kildakov, director de los ferrocarriles rusos, y como dicho príncipe fuese huésped del New York Central y salieran por una gira por todo el país bajo la dirección general de Mr. Daniels, conoció el folleto y se interesó por él más, quizás por ser el Mr. Daniels quien lo repartiría, y por la gran cantidad que vio circular de mano en mano, que por cualquier otra causa. Lo cierto del caso fue que, de vuelta a su país, lo hizo traducir al ruso e hizo repartir sendos ejemplares a los empleados de todos los ferrocarriles del imperio. De Rusia pasó a Alemania, a Francia, a España, a Turquía, al Indostán, a la China. Durante la guerra rusa-japonesa, cada soldado ruso que iba al frente llevaba un ejemplar de La Carta a García. Al encontrar los japoneses el folleto en poder de todos y cada uno de los prisioneros de guerra, concluyeron que debía ser algo excelente y lo vertieron a su idioma. Por orden de Mikano, fue repartido a cada uno de los empleados del gobierno, militares o civiles. Alrededor de 40.000 ejemplares de La Carta a García han sido impresos, siendo esta la mayor circulación de una obra en vida de su autor que haya logrado en tiempo alguno de la historia, gracias a que serie de afortunados incidentes.
Bueno amigos, a continuación, como tal, el cuento. Una carta a García. Un hombre cuya actuación en la guerra de Cuba culmina en los horizontes de mi memoria, como culmina un astro en su perihelio. Sucedió que cuando había estallado la guerra entre España y los Estados Unidos, palpóse clara la necesidad de un entendimiento inmediato entre el presidente de la Unión Americana y el general Calixto García. Pero, ¿cómo hacerlo? Hallábase García en esos momentos, Dios sabe dónde, en alguna serranía perdida en el interior de la isla. Y era precisa su colaboración. Pero, ¿cómo hacer llegar a sus manos un despacho? ¿Qué hacer? Alguien dice al presidente: conozco a un hombre llamado Rowan. Si alguna persona en el mundo es capaz de dar con García, es él, Rowan. Como el sujeto que llevaba por nombre Rowan toma la carta, guárdala en la bolsa que cierra contra su corazón, desembarca a los 4 días en las costas de Cuba, desaparece en la selva primitiva para reaparecer de nuevo a las 3 semanas al otro extremo de la isla, cruzando un territorio hostil, y entrega la carta a García, son cosas de las cuales no tengo especial interés narrar aquí. El punto sobre el cual quiero llamar la atención es este. McKinley da a Rowan una carta para que la lleve a García. Rowan toma la carta y no pregunta en dónde podré encontrarlo. Por Dios vivo, ¿qué hay aquí? Un hombre cuya estatua debería ser vaciada en bronces eternos y colocada en cada uno de los colegios del universo. Porque lo que debe enseñarse a los jóvenes no es esto o lo de más allá, sino vigorizar, temblar su ser íntegro para el deber, enseñarlos a obrar prontamente, a concentrar sus energías, a hacer las cosas, a llevar la carta a García. El general García ya no existe, pero hay muchos Garcías en el mundo. ¿Qué desaliento no habrá sentido todo hombre de empresa que necesita de la colaboración de muchos, y no se haya quedado alguna vez estupefacto ante la invisibilidad del común de los hombres, ante su abulía, ante su falta de energía para llevar a término la ejecución de un acto? Descuido culpable, trabajo a medio hacer, desgreño, indiferencia, parecen ser la regla general, y sin embargo no se puede tener éxito si no se logra por uno u otro medio obtener la colaboración completa de los subalternos, a menos que Dios en su bondad obre un milagro y envíe un ángel iluminador como ayudante. El lector puede poner a prueba mis palabras. Llame a uno de los muchachos empleados que trabajen a sus órdenes y dígale: consulte usted la enciclopedia y hágame el favor de sacar un extracto de la vida de Corregio. ¿Cree usted que su ayudante le diría: sí señor, y ponga las manos a la obra? Pues no lo crea, le lanzará una mirada vaga y le hará una o varias de las siguientes preguntas. ¿Quién era él? ¿En qué enciclopedia lo buscó? ¿Está usted seguro de que esto está entre mis deberes? ¿No será la vida de Bixmar la que usted necesita? ¿Por qué no ponemos a Carlos a que busque eso? ¿Necesita usted de ello con urgencia? ¿Quiere que le traiga el libro para que usted mismo busque allí lo que necesita? Diga, ¿para qué quiere saber eso? Y apuesto 10 contra 1 a que después de que usted haya respondido íntegramente el anterior cuestionario y haya explicado el modo de verificar la información y para qué la necesita usted, el prodigioso ayudante se retirará y buscará otro empleado para que le ayude a buscar a García. Y regresará luego con la información que tal hombre no existió en el mundo. Puede suceder que yo pierda mi apuesta, pero si la ley de los promedios es cierta, no la perderé. Y si usted es un hombre cuerdo, no se tomará el trabajo de explicarle a su ayudante que Corregio se busca en la C y no en la K. Dejemos eso, y buscará usted personalmente lo que necesita averiguar. Y esta incapacidad para la acción independiente, esta estupidez moral, esta atrofia de la voluntad, esta mala gana para remover por sí mismo los obstáculos, es lo que retarda el bienestar colectivo de la sociedad.
Y si los hombres no obran para su provecho personal, ¿qué harán cuando el beneficio de su esfuerzo sea para todos? Se palpa la necesidad de un capataz armando de garrote el temor de ser despedidos el sábado por la tarde. Es lo único que retiene a muchos trabajadores en su puesto. Pongan aviso solicitando un secretario, y de cada 10 aspirantes, 9 no saben ni ortografía ni puntuación. ¿Podrían tales gentes llevar la carta a García? En cierta ocasión me decía el jefe de una gran fábrica: ¿ve usted a ese contador que está allí? Lo veo. ¿Y qué? Es un gran contabilista, pero si lo envío a la parte alta de la ciudad con cualquier objeto, puede que desempeñe la misión correctamente, pero puede ser también que en su viaje se detenga en 4 cantinas y al llegar a la calle principal de la ciudad haya olvidado absolutamente a qué iba. ¿Podría confiársele a un tío semejante la carta para García? En los últimos tiempos es frecuente oír hablar con gran simpatía del pobre trabajador víctima de la explotación industrial, del hombre honrado, sin trabajo, que por todas partes busca inútilmente en qué emplearse. Y a todo esto se mezclan palabras duras contra los que están arriba, y nada se dice del jefe de industria que envejece prematuramente luchando en vano por enseñar a ejecutar a otros un trabajo en que ni quieren aprender ni les importa, ni de su larga y paciente lucha con colaboradores que no colaboran y que solo esperan verlo volver y espalda para malgastar el tiempo. En todo almacén, en toda fábrica, hay una continua renovación de empleados. El jefe despide a cada instante a individuos incapaces de impulsar su industria y llama a otros a ocupar sus puestos. Y esta escogencia no cesa en tiempo alguno ni en los buenos ni en los malos, con la sola diferencia de que cuando hay escasez de trabajo, la selección se hace mejor, pero en todo tiempo, siempre el incapaz es despedido. La ley de la supervivencia de los mejores se impone. Por interés propio, todo patrono conserva a su servicio de los más hábiles, aquellos capaces de llevar la carta a García. Conozco a un hombre de facultades verdaderamente brillantes, pero inhábil para manejar sus propios negocios y absolutamente inútil para gestionar los ajenos, porque lleva siempre consigo la insana sospecha de que sus superiores lo oprimen o tratan de oprimirlo. Ni sabe dar órdenes ni sabe recibirlas. Si se enviara con él la carta a García, contestaría muy probablemente: llévela usted. Hoy este hombre vaga por las calles falta de oficio, mientras el viento silba al pasar por entre las hilachas de sus vestidos. Nadie que lo conozca se atreve a emplearlo, por ser él un sembrador de discordias. No le entra la razón y solo sería sensible al taconazo de una bota número 45 de doble suela. Comprendo que un hombre tan deformado moralmente merece tanta compasión padecerlo. Recordemos también a aquellos hombres que luchan por sacar triunfante una empresa, sin que sus horas de trabajo estén limitadas por el pito de la fábrica, y cuyo cabello se torna prematuramente blanco en la lucha tenaz por conservar sus puestos, a individuos de inferencia glacial, imbéciles e ingratos, que le deben a él el pan que se comen y el hogar que los abriga. ¿Habré exagerado demasiado? Puede ser, pero cuando todo el mundo habla de los trabajadores, así, sin distinción ninguna, quiero tener una frase de simpatía para el hombre que logra éxito, para aquel que luchando contra todos los obstáculos dirige los esfuerzos de los otros, y cuando han triunfado, solo obtiene por recompensa, si acaso, pan y abrigo. Yo también he trabajado a jornal, y me he hecho la comida con propias manos. He sido patrono, y puedo juzgar con experiencia propia, y sé que hay mucho que decir de parte y parte. La pobreza no da excelencia por sí sola. Los harapos no son recomendación. No todos los patronos son duros y rapaces, ni todos los pobres son virtuosos. Mi corazón está con aquellos obreros que trabajarán lo mismo cuando el capataz esté presente que cuando está ausente.
Y el hombre que se hace cargo de una carta para García y la lleva tranquilamente sin hacer preguntas idiotas y sin la intención perversa de arrojarla al paso y sin otro objetivo que conducirla a su destino, a este hombre jamás se le despedirá de su trabajo, ni tendrá jamás que entrar en huelga para obtener aumento de salario. La civilización es una lucha prolongada en busca de tales individuos. Todo lo que un hombre de esta clase pida lo tendrá. Lo necesitan en todas partes, en las ciudades, en los pueblos, en las aldeas, en las oficinas, en las fábricas, en los almacenes. El mundo los pide a gritos. El mundo está esperando siempre ansioso el advenimiento de hombres capaces de llevar la carta a García. El mundo confiere sus mejores premios tanto en honores como en dinero a una sola cosa: la iniciativa. ¿Qué es la iniciativa? Puedo definirla en pocas palabras: hacer lo que se debe hacer, bien hecho, sin que nadie lo mande. A quien hace una cosa bien hecha sin que nadie se lo ordene, sigue aquel que la hace bien cuando se la ha ordenado una sola vez. Es decir, aquellos que saben llevar la carta a García. Estos reciben altos honores, pero su pago no guarda la misma proporción. Viene luego aquellos que obran solo cuando se les ha dado la orden por 2 veces, no reciben honores y solo tienen un pago pequeño. Se encuentran después los que hacen una cosa bien hecha, pero solo cuando la necesidad los aguijonea. En vez de honores reciben la indiferencia y se les paga con una miseria. Estos tales emplean la mayor parte de su tiempo refiriendo historias de su mala suerte. Todavía, en una escala inferior, están aquellos que no hacen bien hecho aun cuando algún compañero se los enseñe a hacer y permanezca a su lado para cerciorarse de que lo hacen. Estos pierden constantemente sus puestos y reciben como pago el desprecio que se merecen, a menos que por suerte tengan un padre rico, y en este caso el destino los acecha en su camino hasta descargarles un recio golpe. ¿A qué clase pertenece usted? El director general o jefe de la policía de Buenos Aires ha querido dar, según leemos en la prensa de aquella gran metrópoli, una lección educativa a sus subordinados para establecer las condiciones que, a su juicio, constituyen el verdadero mérito para lograr un ascenso sobre los años de servicio. Sobre los años de servicio pone las aptitudes, doctrina, esta que se ha popularizado por medio del siguiente apoctema: aptitud suple antigüedad. A fin de establecer lo que entienden por aptitudes superiores, el jefe de la policía bonaerense, ha escrito un diálogo a la manera platónica, lo que ha hecho escribir en grandes carteles murales y lo ha mandado fijar en todos los cuarteles de su mando. He aquí el diálogo. La escena ocurre en una de nuestras grandes cosas comerciales. Un empleado pide autorización para presentar una queja al director general. ¿Qué hay? Señor director, ayer fue nombrado X para ocupar la vacante de Z y X es 16 años más joven que yo. El director le interrumpe. ¿Quiere usted averiguar la causa de ese ruido? El empleado sale a la calle y regresa diciendo: son unos carros. ¿Qué llevan? Después de una nueva salida, el empleado vuelve diciendo: unas bolsas. ¿Qué contienen las bolsas? El empleado hace otro viaje a la calle y vuelve diciendo: no sé lo que tienen. ¿A dónde van? Cuarta salida y responde: van hacia el este. El director llama al joven X y le dice: ¿quiere averiguar la causa de ese ruido? El empleado X sale y regresa 5 minutos después manifestando: son 4 carros cargados con bolsas de azúcar, forman parte de las 15 toneladas que la casa arremite a Mendoza. Y esta mañana pasaron los mismos carros con igual carga, se dirigen a la estación Catalinas, van consignados a... El director, dirigiéndose al empleado antiguo: ¿ha comprendido usted? Bueno, amigos de Poblar TV, eso ha sido todo de nuestro audiolibro de la Carta a García. Como vemos, es un buen libro de, podríamos decir que es de superación personal, pero yo digo que es un libro que es muy importante para nuestra vida, ya que nos enseña cómo debemos laborar y cómo debemos ser como personas
ante cualquiera de los actos que tenemos que realizar, sobre todo con nuestra actitud siempre en lo alto, queriendo hacer más de lo que se nos pide y no solo estarnos fijando cuando se nos habla y cuando se nos ordena. Muchas gracias por ver nuestro video, estar pendientes de suscribirse si te ha gustado, darle like, no olvides compartirlo y si quieres dejar tus comentarios puedes hacerlo. Hasta luego.